¿Cómo se genera una respuesta inmune? Bueno, antes de ver bien, exacto, cómo es la respuesta inmune, qué procesos tiene, vamos a ver cuestiones importantes para tener en cuenta y entender bien cómo es el sistema. Primero, obviamente, se necesita un desencadenante. Ese desencadenante es un microorganismo que es externo a nuestro organismo o al organismo que quiera infectar, que va a desencadenar justamente la infección. También están en juego los componentes que son los que le hacen frente a este microorganismo, que son los que generan la respuesta del sistema inmune, que se acuerdan que teníamos dos tipos, el innato y el adaptativo. Pero los dos están siempre en funcionamiento juntos, ¿no? Y obvio, tiene que ser específico porque el sistema inmune tiene que reconocer a estos microorganismos que siempre son extraños a nuestro cuerpo, o por lo menos lo reconoce como extraño. Ah, acuérdense que tenemos la parte esta de que dentro de los fallos del sistema, lo propio también lo reconoce como extraño, era la autoinmunidad. Bueno, cuestión. Estas tres cosas tienen que estar clarísimas, que tiene que haber un desencadenante, tiene que haber componentes que den respuesta a esta infección y tiene que ser específico. Sí o sí tiene que ser específico. Bueno, ahora vamos a hablar de los protagonistas, antígenos y epítopes. Epítopes. Los epítopes son porciones pequeñas de los antígenos reconocidas específicamente por el sistema inmune. También se llama determinantes antigénicos. Y el antígeno es cualquier sustancia que puede ser reconocida por el sistema inmune adaptativo. Acuérdense que el sistema inmune adaptativo le daba la especificidad al sistema. Era lo que es bien específico. O sea, el antígeno es lo específico que se reconoce por el sistema inmune adaptativo. Y el epítope son las porciones pequeñitas de los antígenos, que vendríamos a tener esto. Esto que está acá es un antígeno. Y las porciones naranjas son diferentes determinantes antigénicos, que serían los epítopes. Son las pequeñas porciones de los antígenos. Bien. Bueno, la antigenicidad es la capacidad de una sustancia para producir una respuesta inmune específica. Es la definición de esto, antigenicidad. Bien, y en la célula, perdón, en la respuesta adaptativa tenemos células dendríticas y linfocitos, con sus diferencias entre ellas, ¿no? Las células dendríticas son presentadoras de antígenos especializadas en comenzar una respuesta inmune adaptativa. O sea, son los que van a presentar el antígeno, que no vienen a ser justamente los microorganismos que infectan, sino que estas células dicen, este es el antígeno que reconocimos y se lo van a presentar a los linfocitos. O se lo van a presentar a alguien que pueda matar las células infectadas, digamos. Entonces, la función es captar el antígeno que lo migra hacia el ganglio linfático y presentarlo a los linfocitos. Esto es fundamental. Las células dendríticas son las primeras en encontrarse con el antígeno y se le van a decir, che, mira, al linfocito está pasando esto en el cuerpo. Entonces, ¿cómo hacen estas células dendríticas para encontrarse con el antígeno? Tienen unos receptores en la membrana.
y esos receptores reconocen el antígeno. ¿Cómo procesan esta cuestión, esta información? Fagocitan, degradan el antígeno en pequeñitas partes y lo exponen a la superficie. O sea, ellas mismas lo hacen entrar a la célula, lo degradan, lo van cortando en pedacitos, y esos pedacitos después los disparan para que queden pegadas en su membrana. Y ahí se están exponiendo este antígeno para que demostrárselo, presentarlo a los linfocitos. Y las células dendríticas no cumplen funciones de destrucción de los microorganismos, solamente destruyen el antígeno para poder presentarlo. Bueno, y ahí vienen los linfocitos. Cada linfocito tiene un receptor específico. Como es específico, es único para cada antígeno. Bueno, estos linfocitos, que son específicos, cuando encuentran su propio antígeno, proliferan y se tornan células efectoras, o sea, se tornan células con respuesta. Por eso efectoras, tienen el efecto de responder. Y tenemos dos tipos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T tienen receptor siempre en la membrana y también se llaman eh, células T o células receptores T, una cuestión así. T es el receptor, lo que sea. Están siempre en la membrana, los T. Y los B, algunos están unidos a la membrana y otros secretan anticuerpos. Y ahora vamos a ver cómo funciona el sistema ante el patógeno, o sea, el sistema de la respuesta ante el patógeno. Bueno, acá tenemos una célula dendrítica que reconoce un patógeno, la fagocita está a su interior, y ahí es donde comienza el proceso de degradarlo. Cuando lo degrada en pedacitos más pequeños, fíjense que los antígenos se van a la superficie de la célula, que era justamente para poder presentárselo a los linfocitos. Acá tenemos un linfocito T que cuando está interactuando con esta célula, que puede reconocer el mismo antígeno, libera la señal química, que son esos puntitos amarillitos, está liberando esa, que es una señal química que se llama interleucina 1, que estimula la célula T de los linfocitos T, que era esta amarilla, para secretar la interleucina 2. O sea, a ver si lo podemos ver. Fíjense, ahí está la célula del linfocito T reconociendo el antígeno de la célula dendrítica. Ahí lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce? Porque la estructura del antígeno tiene una estructura que encaja perfectamente en el receptor de la célula T. Entonces, por eso se reconocen, porque encastran perfectamente. Cuando pasa esto, entonces, se libera la interleucina 1, que sería esta, ¿ven? Que viene de la dendrítica hasta la célula T, esa es la interleucina 1, que hace estimular la liberación, desde este otro lado, la interleucina 2. La interleucina 2, fíjense que viaja y provoca la proliferación de las células T citotóxicas, como dice acá, ¿eh? Acá, y de las células B, que son las otras, que son estas rositas. Y acá la respuesta inmune tiene dos caminos, usando las células T citotóxicas o usando las células B.
En este caso tenemos una célula normal. Cuando la célula normal está infectada, esta célula también puede digerir estos patógenos y los antígenos se van de nuevo a la membrana. Y acá la célula T lo reconoce también a estos antígenos y cuando se unen, ¿no? Ahí cuando los reconocen, se producen sustancias químicas desde el linfocito T hasta la célula infectada y la puede matar. Fíjese cómo la va desintegrando. Ahora, las células de linfocitos B también son de millones de tipos, digamos, ¿no? Cada uno de ellos capaz de reconocer el antígeno, cada uno es particular. Las células B son activadas por las células T, como recién, y se pueden diferenciar de las células plasmáticas. Estas células plasmáticas se convierten en fábricas, como ven acá, productoras de anticuerpos. Los anticuerpos llegan al torrente sanguíneo que pueden unirse al antígeno, fíjense, o al patógeno en este caso. Los anticuerpos se unen a los antígenos en superficie de los patógenos, marcándolos para su destrucción en macrófagos. Algunas de las células B no se convierten en fábricas de anticuerpos, sino que esto, justamente, células B de memoria, y acá estaba lo de la capacidad de memoria que tiene el sistema inmune. Y estos pueden sobrevivir varias décadas, por eso las vacunas pueden, a veces nos vacunamos una sola vez en la vida, como la fiebre amarilla, por ejemplo, porque estas células con memoria sobreviven décadas, muchos años. Y bueno, y gracias a esta memoria, también la futura infección puede ser tratada de una mejor manera, más rápida y a veces con menor efecto. Así que bueno, eso ha sido todo de la respuesta del sistema inmune frente a una infección.